entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy de filosofía, ¿cierto? Y nos habíamos quedado en la última patita de psicología. Bien, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Hace 2 semanas que no nos vemos, así que vamos a recordar un poquito que la última unidad de psicología era ver el ser humano, ¿cierto? Y cómo éste se relaciona con el medio ambiente. Bien, entonces vimos el concepto de salud mental, ¿cierto? Que define que puede ser como lo normativo, ¿cierto? Y como lo anormal, desde la definición de lo que significa la salud mental, ¿cierto? Tener un buen pensamiento, ¿cierto? Buenas ideas. También vimos principales estresores, que son los factores, ¿cierto? Que pueden influir en nuestro comportamiento, ¿cierto? Vimos que el estrés no siempre es malo, que también hay un estrés que nos va a movilizar, ¿cierto? Y vimos 2 tipos de factores de riesgo y factores protectores. También vimos el concepto de resolución de conflictos, ¿cierto? Cómo el ser humano tiene que decidir para poder resolver los conflictos. Vimos también una cantidad de pasos que se pueden dar, que se pueden ir guiando al ser humano para resolver también los conflictos. No siempre uno lo hace así, ya que es como el ideal, ¿cierto? De lo que nosotros llamamos para resolver conflictos. Pero algunas personas siempre nos saltamos los pasos, así que no se preocupen si es que ustedes no lo hacen. Es como el ideal. También vimos cómo los medios de comunicación, ¿cierto?, influyen en nuestro pensamiento y en nuestra conducta, y alcanzamos a ver la historia y cultura local, si mal lo recuerdo. Y nos quedamos, ¿cierto? La toma de decisiones también la vimos, ¿cierto?, que estaba relacionada con este tema de resolución de conflictos, y nos quedamos solamente en los valores, que sería lo último que tendríamos que ver de psicología, ¿ya? Sí tengo pendiente traerles lo que significa psicología y filosofía. Voy a hacer una pequeña presentación la próxima semana, la próxima clase, para que lo puedan ver. Esa no es como una pregunta de prueba, entonces por eso no la incluí, ¿ya? Pero lo tengo pendiente desde la primera clase, porque una compañera lo había preguntado. Bien, entonces vamos a ver, ¿cierto?, este tema de los valores. Los valores también son bien vistos, bien estudiados y bien ocupados, ¿cierto?, desde el sentido común, porque siempre estamos como entregándolos, ¿cierto? Pareciera que un valor es un concepto súper amplio, ¿cierto?, que nosotros lo podemos entregar de manera sencilla. Pero la verdad es que esto, más que algo súper sencillo y como de una palabra, de un concepto, es algo que nosotros debemos llevar como a la práctica y poder cultivar, ¿ya? ¿Por qué digo esto de que podamos cultivar ciertos estos valores? Porque luego se van a transformar como en habilidades, ¿ya? En habilidades, y esto va a ser como una fuente de motivación, de aplicación de conducta que nosotros podemos hacer, y siempre va a estar como en base al amor y lo que nosotros podemos entregar, ¿cierto? Y que es parte como de lo bonito de la vida, ¿no es cierto? Y también este concepto, este tipo de habilidad, ¿cierto?, de lo que son los valores, es algo también que nosotros vamos a ir heredando y que va a ir trascendiendo. Por eso también son de suma importancia, ¿bien? Siempre los valores se van a tender a quedar, ¿cierto?, en las generaciones, desde el ejemplo que los adultos o los niños también puedan ir inculcando en las personas y en su medio ambiente, ¿ya? Esta parte de los valores está puesta acá como en esta unidad porque siempre tienen que ver con la relación con alguien más, ¿ya? Eso también es súper importante, que los valores siempre van a estar enfocados en que nosotros podamos estar acompañados de un otro, ¿ya? Hay un valor, sí, que es importante y que es personal, lo vamos a ver más adelante, que también es parte de una habilidad, ¿ya? Bien, entonces acá la diapositiva dice que, ¿qué son los valores? Dice, los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Bien, o sea,
Esto va a permitir que nosotros podamos como sentirnos bien, sentirnos realizados. Bien, va a hacer que nuestro comportamiento también esté orientado hacia una conducta. Los valores también dicen que son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Tiene relación con esto del orientar, ¿cierto? Si yo voy a entregar un valor que está destinado a ayudar a un otro, ¿cierto? Eso va a enfocar que yo haga conductas, ¿cierto? Para poder cumplir ese objetivo. Y también dice que son una fuente de satisfacción y plenitud. O sea que a modo personal van a hacer también que yo me sienta bien, ¿verdad? Bien, como les decía, hay distintos tipos, ¿ya? Pero lo importante de esto, como también lo mencioné antes, es que está relacionado con un otro, ¿bien? Pero hay dos que los puse acá al principio porque son de manera personal, ya que son el autocuidado y la honestidad consigo mismo. Bien, o sea que nosotros hablamos del autocuidado como cosas que nosotros podemos hacer para sentirnos bien, bien, para cuidar nuestra salud, tanto física, mental, a eso se refiere con autocuidado. Y la honestidad consigo mismo quiere decir que obviamente yo no me voy a estar mintiendo a mí mismo, ¿cierto? No voy a estar creando una realidad como externa sobre lo que soy o sobre lo que quiero ser. ¿Ya? Bueno, también existen otros tipos como los interpersonales, que son el respeto, la lealtad, la tolerancia, y hay también de la vida social como la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, la participación, y también es importante que hay valores de la naturaleza, ya que son el valor de la preservación y el cuidado del medio ambiente. Ya esto también son valores súper importantes, sobre todo para lo que está ocurriendo hoy como con el cambio climático, ¿verdad? Que hay que tenerlos bien, bien presentes. Bien, algunas definiciones de estos valores, ¿cierto? Por ejemplo, la generosidad es la cualidad de la persona que ayuda, comparte lo que tiene a los demás sin esperar nada a cambio. El compañerismo, actitud leal y solidaria propia del compañero. Humildad, carácter de una persona que le resta importancia a sus propios logros y virtudes y reconoce los defectos y sus errores. La honestidad, característica de las personas que dicen siempre la verdad. El respeto, consideración y reconocimiento del valor de una persona o de una cosa que nos conduce a tratarla bien. Honradez, actuar correctamente diciendo la verdad y siendo justo con los demás. El autocuidado, cuidarse es tener en cuenta, escuchar las propias necesidades, reconocer que existimos y ocupamos un lugar en el mundo y que tenemos derecho a sentirnos bien, a procurar por nuestro bienestar en todos los ámbitos de nuestra existencia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la capacidad de reconocer de que todos tenemos el mismo derecho a ser respetados, porque todos somos seres humanos con nuestras propias formas de ser, pensar y vivir. Y lealtad significa fidelidad, franqueza, nobleza, honradez, sinceridad y rectitud. Solo se es leal si se es fiel. Es imposible pensar en lealtad sin que vaya unida a la fidelidad, pero no basta ser fiel para ser leal. También como que abarca varios valores ahí dentro de ese concepto también. Bien, puse esta fotito, ¿cierto? Como también del valor del medio ambiente, ¿verdad? Para que sea también reconocido como un valor, la preservación, ¿cierto?, del medio ambiente. Bien, ¿a alguien se le ocurre algún otro valor? No sé, que no esté acá. Traté de poner los que más se ocupan también, porque son, por ejemplo, la tolerancia, o sea, ahora se ha hablado como de leyes, ¿cierto? Pareciera que es como nuestra obligación también cultivar de estos valores, de estas habilidades, ¿ya? Porque son importantes igual, o sea, creo yo. No sé si alguien cree algo distinto, pero son valores que son importantes para poder convivir, para poder llevarnos bien, para, como decía al principio, ¿cierto?
sentirnos bien con nosotros mismos. No sé si es que hay alguien que se sienta bien haciendo como el mal. Puede ser, o sea, existe, pero como que no es lo ideal, ¿cierto? Como que lo ideal es que la pasemos bien, que nos llevemos bien, que seamos felices en todo momento, a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles. El optimismo es como lo que más esperanzador creo yo que pueda existir. Eh, no sé si es, por ejemplo, cuando estamos de duelo, ¿cierto? Pareciera que velamos como a nuestro ser querido que se ha ido, y hay momentos como de reencuentro, ¿cierto? Y que se nos escapa incluso una risita o recordar como los buenos momentos. Eso también hace que sea un poco más sanador y llevadero, ¿cierto? Todo el dolor que nosotros podamos tener. Entonces, desde ahí también son importantes estos valores, ya que nos respetemos, ¿cierto? Eh, que seamos cuidadosos con los demás. Y este valor también del autocuidado creo que es uno también de los más importantes que también tenemos que incluso nos ha dejado ahora la pandemia, ¿cierto? Eh, frente como al cuidado de lo que es necesario para sobrevivir. Por ejemplo, en un momento nos dijeron, no pueden salir de sus casas. Entonces nosotros decíamos, todos temerosos, pero ¿cómo no vamos a salir? ¿En qué momento vamos a ir a comprar? No sé, necesitamos cosas. ¿Ya? Pero lo más necesario en este momento era sobrevivir a un virus, a no juntarse con más gente, ¿cierto? Y que como que no nos contagiemos, y que no contagiemos a los demás. Entonces, esa necesidad estaba por encima de otras necesidades, ¿cierto? Entonces, desde ahí también a tener en cuenta cuáles son nuestras necesidades al momento de autocuidar, ¿ya? Porque yo puedo decir, sí, estoy gordita, necesito cuidarme, ¿cierto?, en las comidas, pero puedo tener otra necesidad antes. Entonces, quiere decir que yo debo enfocarme también en esas necesidades para poder vivir, estar bien, ser feliz, ¿cierto? Y eso. Preguntas, dudas, esta es la última parte que nosotros tendríamos que ver eh, quiero decir, desde las unidades de psicología, esta es la última, el último concepto que deberíamos ver, ¿ya? Y vamos a dar inicio a filosofía. Bien, entonces vamos a dar por terminado esto. No sé si hay preguntas, dudas, o alguien que quiera comentar algo. ¿No? ¿Queda todo muy clarito? ¿Puede hacer un resumen, porfa? Que sabe que no me podía meter a la clase, si es que se puede. O si no, después se ve ¿cuánto se llama la clase grabada? Así como un resumen de todo, de toda la unidad. Ah, no, de lo que estaba hablando recién, no sé de qué estaba repasando o estaba dando la clase. Sí, estábamos viendo lo que nos habíamos quedado pendiente de la última diapositiva, que es la última unidad de la clase de psicología, ya que vimos el ser humano y su medio ambiente, ¿cierto? Vimos varios conceptos desde ahí, lo que significa salud mental, lo que significan factores protectores y estresores, ¿cierto? Vimos resolución de conflictos, vimos toma de decisiones, y lo último que nos quedaba eran los valores, ¿ya? Entonces vimos varios valores, ¿cierto?, que son importantes para el ser humano y para compartir, ¿cierto?, y que tienen relación con este ser humano y su medio ambiente, ¿ya? De todas maneras, la siguiente clase, no sé si en la próxima o la subsiguiente, como en 2 clases más, vamos a hacer un repaso de todo y vamos a ver algunas preguntas de prueba, ¿ya? Entonces, para que estén tranquilos igual, y este PowerPoint también ya está creo en donde ustedes pueden acceder a buscarlo y poder darle una miradita, ¿ya? Eh, quiero que sigamos ahora con el inicio de la siguiente unidad, que es filosofía, ya que yo les decía que no es mucho, pero que un poco, o sea, algunos conceptos son como complejos de entender, pero voy a tratar de hacerlo como lo más específico posible para que no nos enredemos tanto. De ahí solamente veamos como las cosas puntuales que ustedes podrían, o que les va a salir como de pregunta de prueba, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver acá
otro PowerPoint. Quiero ver acá a ver si es que puedo entrar al temario. Acá puedo entrar. Voy a abrir el temario, porque este creo que lo vimos en la primera clase. A ver si me deja abrirlo, porque esta cuestión a veces... Ahí está, solo está medio lento. Este temario es el que nosotros hemos estado viendo, ¿ya? Toda esta última parte de acá de lo que dice filosofía es lo que nos falta ver ahora, ¿ya? Entonces, hay dos cosas importantes que nosotros debemos ver y que debemos diferenciar, que es el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico, ¿ya? Desde estos dos grandes conceptos es que nosotros vamos a conversar las próximas siguientes clases. Esto tiene que ver solamente con la diferencia de estos dos tipos de pensamiento, ¿ya? Y cuestiones importantes que también puse al final, que son la moral y la ética, porque también son cosas que aparecen harto en las preguntas de prueba. Entonces también lo puse así como en grande para que lo podamos ver y lo podamos diferenciar, ¿ya? Pareciera que es harto, pero yo lo reduje a solamente la diferencia de estos dos tipos de pensamiento, que es lo que nosotros debemos ver en filosofía, ¿ya? Por eso nos vamos a demorar quizás esta clase y la próxima, y después hacer un repaso para saber si es que algo no quedó tan claro ya, o que podamos discutir un poco más. ¿Bien? Pero eso son más que nada, ¿ya? Acá se propone leer algunos libros, ¿ya? No sé si, pero también existen algunas películas que yo les podría dejar en recomendación, a ver si es que algún día, no sé, por ahí en la tele las puedan encontrar o en YouTube, ver algún documental y eso, pero no es como tan relevante para, para la materia, sino que es solamente como algo complementario, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio a la clase de filosofía, ¿ya? Lo quiero dejar así como bien en claro porque, para que no se confundan un poco las unidades, ¿ya? Bien, vamos a sacar esto y vamos a ver acá entonces esta diapositiva, ¿cierto? Que sería la clase 5 y 6, que es el pensamiento filosófico, ¿ya? Y donde la filosofía quiere responder o trata de responder, ¿cierto? Estas dos preguntas que están acá abajo, que es ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Ya? La filosofía en sí, ¿cierto? Quiere siempre está cuestionándose, está pensando en qué podría pasar, en qué podríamos hacer, y tiene estas dos preguntas desde el origen, porque desde aquí nace, ¿cierto?, este tipo de pensamiento, este tipo de ideas, ¿cierto?, de características que nosotros podemos tener a través de la filosofía, ¿ya? El saber o el respondernos de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Ya la ha logrado responder? Creo que ahí estoy compartiendo la... ¿Alguien se ha cuestionado esto de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Son preguntas que la filosofía siempre ha intentado
ha tratado de hacerse, pero que no... Se ha inventado miles de teorías para poder determinar esto, pero no sé si lo ha logrado. No lo creo. Solo nos da el indicio, ¿cierto?, de poder seguir conversando, de poder seguir teniendo ideas, ¿cierto?, sobre lo que es la vida, sobre lo que estamos haciendo, ¿ya? Bien, yo les comentaba que lo principal de esta unidad, ¿cierto?, es diferenciar el pensamiento filosófico del pensamiento mítico, ¿ya? Entonces vamos acá a comenzar a verlo. Y para responder un poco también las preguntas que antes se mencionaba, dice que el ser humano ha intentado desde sus inicios encontrar un sentido a la existencia, a quienes somos y a lo que ocurre a nuestro alrededor. Para ello ha empleado muy diversas estrategias que han acabado desembocando en el pensamiento científico actual, el actual funcional a partir de la evidencia empírica y la contrastación, quiero decir, de hipótesis con los medios que nosotros podemos tener disponibles. Sin embargo, dice que antes de que han habido diferentes tipos de explicación de la realidad que se ha basado en distintos elementos, uno de los tipos de pensamiento que han procedido del pensamiento científico a la hora de interpretar los diferentes fenómenos e incógnitas de la vida es el pensamiento mítico, ¿ya? Para poder llegar, ¿cierto?, al pensamiento filosófico, entonces tuvo que existir antes el pensamiento mítico, y este lo vamos a estudiar ahora. Dice acá que el pensamiento mítico, denominamos pensamiento mítico a un tipo de cosmovisión o intento de explicación de la realidad, que significaría lo mismo una cosmovisión o una explicación de una realidad, caracterizada por el uso de una lógica basada en el simbolismo. Se intenta satisfacer la necesidad de dotar de sentido a lo que nos rodea, en base a las creencias y valores propios de la época y la situación en que se presenta. Si nosotros hablamos de pensamiento mítico, ¿qué se nos viene como al pensamiento por mítico? ¿Alguien ahí que pueda decirnos, por ejemplo, qué se le viene a la mente cuando uno dice algo mítico? Puede ser como la mitología. Ya, y suena como algo pasado, ¿cierto? Algo que existió hace mucho tiempo atrás. Y algo también que quizás no necesariamente fue real, ¿cierto? Si nosotros nos vamos como a pensar en los mitos y leyendas, ¿cierto? Nosotros decimos, ya, pero es que alguien vio, ¿cierto?, que existía, por ejemplo, el Trauco, la Pincoya, pero nosotros no lo vimos y no lo hemos visto ahora. Entonces puede ser que haya sido real, ¿cierto?, en su época, en su momento, en su tiempo en el que existió, pero ahora no necesariamente es así porque no lo vemos, ¿verdad? A esto se refiere, ¿cierto?, con tener como esta óptica, ¿cierto?, esta explicación de la realidad y relacionada con la época con la que existió, con la que se vivió, ¿ya? Dice que el pensamiento mítico entonces pretende dar cuenta de diversos aspectos en base a narraciones de corte fantástico, en las que abundan elementos subjetivos y las referencias a figuras heroicas. Se hace un uso metafórico de tales narraciones, las cuales son llamadas mitos, usándolas en base a la asociación entre elementos contiguos o semejantes. Ay, perdón. Perdón. Dice entonces que la manera en que se mantiene el contenido de este pensamiento es mediante la tradición y el traspaso de los mitos de generación en generación, sea por vía oral o escrita. Bien, entonces, específicamente, ¿cierto?, entonces el pensamiento mítico, que en relación, ¿cierto?, a esta caracterización, ¿cierto?, de figuras fantásticas o figuras heroicas también que pudieran existir en el pasado, ¿ya? Pero que tenían relación con algo subjetivo, con algo que no todos pudieron ver, no todos pudieron sentir, tocar, ¿cierto?, que tiene relación como con los valores, ¿cierto?, y a la explicación de algunas causas o cosas que pasaban en el pasado, ¿ya? Dice entonces una pequeña diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento científico. El pensamiento mítico es, como hemos visto, antecesor del pensamiento filosófico y científico. O sea, primer paso, ¿cierto?, a poder establecer esta diferencia entre estos dos pensamientos,
entre los dos conceptos que debemos estudiar, ¿cierto? Pero que también tienen en común que ambos tipos de pensamiento intentan ofrecer al ser humano una explicación del por qué la realidad es como es y el origen de los diferentes fenómenos, así como también el hecho de que se basan en teorías que suelen basarse en la estabilidad de la realidad. O sea que, a pesar de que tienen una diferencia, ¿cierto?, entre que son subjetivas, que no son objetivas, que nosotros no podemos ver, observar, ¿cierto?, no podemos experimentar, sí tienen en común que intentan ofrecer una explicación de la realidad, ¿ya? Entonces, también, como diferencia, uno de los principales puntos de divergencia es que mientras el pensamiento mítico se centra en ofrecer una explicación basada en la subjetividad y las creencias, del pensamiento científico pretende obtener un conocimiento basado en la evidencia empírica, quiere decir esto es lo que se puede observar directamente. ¿Bien? Solo van a tener en común que van a intentar, estos dos tipos de pensamientos van a intentar explicar la realidad, ¿ya? O explicar los fenómenos que están ocurriendo, ¿cierto?, en ese momento, o en un momento dado. Bien, dice entonces también que el pensamiento científico, a diferencia del mítico, permite la falsación. ¿Qué quiere decir esto? Permite, o sea, el científico, a diferencia del mítico, nos va a permitir decir que algo es verdadero o es falso, ¿ya? No así el pensamiento mítico. El pensamiento mítico se quedó ahí, se traspasó de generación en generación y nosotros no podemos decir si es verdadero o es falso, ¿ya? Porque no vamos a poder observar, no vamos a poder experimentar, ¿ya? Y es por eso también que toman tanta importancia los mitos y las leyendas, ¿cierto? Porque han sido de generación en generación y parece explicar, ¿cierto?, algo fantástico, pero que nosotros no podemos decir que eso no era real. Bien, sería como una falacia, sería como algo equivocado, decir. Y también que el pensamiento científico, a diferencia del mítico, puede contrastar resultados, o sea que puede tener distintos resultados y nosotros vamos a poder observar y verlos, no así el pensamiento mítico, ¿ya? Y esto también va a permitir, ¿cierto?, la autocrítica y la refutación de lo que ya está estipulado. El pensamiento mítico, por contra, tiende a ser dogmático y no a aceptar alteraciones ni buscar pruebas visibles de su veracidad. Como les decía, ¿cierto?, ese pensamiento mítico se quedó y no se fue más y nadie puede negarlo, ¿ya? Otro aspecto divergente lo encontramos en que podemos ver que el pensamiento científico ha pretendido superar concepciones etnocéntricas para centrarse en establecer una explicación de lo más universal posible de los acontecimientos. O sea que el pensamiento científico, a diferencia también del mítico, va a tratar de buscar la universalidad de los hechos o de las causas que tienen los hechos, ¿ya? Cosa que el pensamiento mítico no hace. Bien, se va entendiendo, ¿cierto? Sí. Bien. Vamos a ver que el pensamiento mítico también está relacionado a la religión, ¿ya? Dice acá que el pensamiento mítico es a menudo asimilado con el pensamiento religioso. Los motivos para ello son variados, como el hecho de que efectivamente muchas religiones han elaborado sus propios mitos como elementos explicativos de la realidad. Y muchos de ellos son de carácter etnocéntrico, que quiere decir que se llevan solamente a una cultura, y que emplean elementos sobrenaturales para su interpretación de esta, y que se ha transmitido a través de generaciones hasta llegar a la actualidad. De hecho, en muchos casos se ha propuesto que el origen de las religiones pueda hallarse en este tipo de pensamiento. Bien, sin embargo, aunque vinculados, a pesar de que comparten algunas características, el pensamiento mítico no se solapa necesariamente con la religión. Entre otras diferencias, podemos destacar que la religión no tiene por qué ofrecer una concepción determinista de la realidad, y por lo general la fe religiosa es elaborada de manera que establece un código ético y de conducta entre los que comparten las mismas creencias. Además, algunas religiones no hacen uso de explicaciones basadas en la personificación o en elementos sobrenaturales para explicar fenómenos naturales, ¿ya?
O sea, quiere decir que obviamente el pensamiento mítico dio paso, ¿cierto?, a un pensamiento religioso, pero que no necesariamente, ¿cierto?, van a estar como siempre unidos, ¿ya? Porque nosotros sabemos sí que la religión de alguna manera da pie a explicar la realidad, ¿cierto?, en base a una concepción, por ejemplo, Dios, ¿cierto?, que Dios sería como el creador de todo. Pero no necesariamente Dios creó quizás los mitos que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra cultura, como les decía, por ejemplo, al principio del trauco. No sé si Dios habrá creado al trauco para hacer lo que hacía, ¿cierto? Sabiendo que Dios de alguna manera es bondadoso, es un ser que no nos castiga. Entonces, desde esa parte no podría explicar ciertos otras concepciones, otros tipos de realidades que puedan existir, ¿ya? Y además porque la religión también trata de simbolizar, ¿cierto? Trata de simbolizar, quiero decir, como las ideas, como la creación. Trata de, a través de objetos, ¿cierto?, nos hace ver que eso existió. En cambio, el pensamiento mítico no lo hace. No hace que nosotros podamos observar algo. Siempre nos da como algunas alusiones de que podría ser así, de que pudo haber existido esto o esto otro, ¿cierto? Pero no necesariamente lo va a simbolizar. ¿Bien? Que también otra de las diferencias para poder diferenciar estos tipos de pensamiento. Y siempre pensando que el pensamiento mítico dio paso o origen al tipo de pensamiento religioso. ¿Ya? Bien, la importancia de esto es que hoy día se considera que el pensamiento mítico ha sido desbancado por el científico y debe tenerse en cuenta que el pensamiento mítico ha tenido una gran influencia e importancia en la sociedad, tanto en el pasado como en la actualidad. Entre otras cosas, ha permitido ir avanzando poco a poco hacia maneras de explicar la realidad más circunscritas a lo observable. También ha contribuido en gran medida al desarrollo de la cultura, permitiendo que existan diferentes perspectivas respecto a la vida, la realidad y lo desconocido. Las creencias religiosas también han podido desarrollar se han podido desarrollar, ¿cierto?, gracias a este tipo de pensamiento. Y también dice que la ética se ha visto influida por el pensamiento mítico. En los mitos podemos observar los valores de nuestros antepasados, los cuales se han podido desarrollar de diferentes maneras gracias a la cultura. Asimismo, también en el mundo del arte ha tenido y sigue teniendo una gran influencia, sirviendo muchos mitos de inspiración artística en todas las formas de arte que pueden existir. O sea que principalmente, ¿cierto?, esta importancia que nosotros le podemos dar al pensamiento mítico está dado a través del traspaso, ¿cierto?, de generación en generación, cómo esto también nosotros lo podemos relacionar a una cultura, cómo lo podemos relacionar al arte, ¿cierto? Y también que nos va a entregar una cantidad de valores importantes a la hora de poder trascender, ¿ya? Y porque también creo yo, de manera personal, no sé si alguien más lo puede compartir, pareciera que nosotros nos inventamos otra realidad, ¿cierto?, una explicación sobre las cosas que pasaban en el pasado a través de este tipo de traspaso, ¿cierto?, verbal, y que uno puede imaginarse, ¿cierto?, que existió o no existió, por ejemplo, los mitos y las leyendas, ¿cierto?, y que hacen parecer que es algo fantástico, que es algo maravilloso, que pudo haber existido, pero que no sabemos, ¿cierto? Solamente nos queda como confiar que así fue. Así como el viejo del saco. Claro que eso, por ejemplo, también sirve harto para poder manipular, ¿cierto?, algunas conductas, principalmente de los niños, ¿cierto? Pareciera que eso es como un mito, ¿verdad?, de que pueda haber existido el viejo del saco, y algo también que nosotros nos recordamos como de nuestra infancia y que puede ser, o que puede haber llevado a momentos quizás muy traumáticos o a momentos que fueron para compartir, ¿cierto? Toda la razón. Muy, muy bien. Bien, ¿dudas, preguntas sobre el tipo de pensamiento mítico? Lo principal con lo que se tienen que quedar es que, ¿cierto?, está dado
por una época, por una cultura, ¿cierto?, que estuvo en el pasado, que además es subjetivo, que es algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos experimentar, ¿cierto?, que se va traspasando de generación en generación, que tiene un poco, ¿cierto?, de vínculo con la religión, y que es importante también porque, como les decía, se va traspasando de generación en generación y ha tratado, ¿cierto?, de explicar ciertos fenómenos que sucedían, ¿cierto?, en esa época. Bien, bien. Como un poco, ¿cierto?, tratando como de mezclar, ¿cierto?, este tipo de pensamiento, ¿cierto?, nosotros lo podemos llevar también, como lo decía, que pertenecía a la cultura, ¿cierto?, que está dado por ejemplo, la cultura olmeca, ¿cierto?, que estuvo en el 1200 a.C., o sea, pasó hace mucho tiempo atrás, cosas que los seres humanos pensaron, ¿cierto?, antes que toda la actualidad que hoy tenemos, ¿cierto?, con toda la globalización, con todos los tratados de libre mercado que existen, con todos los inventos que hoy día tenemos, que existieron antes, ya que existieron en culturas muy pasadas, en pueblos originarios, como la cultura olmeca, la cultura maya, lo que vivió, ¿cierto?, el imperio azteca, y que fueron también creadores, ¿cierto?, de cosas que hoy día ocupamos, como las matemáticas, ¿cierto?, que estaban dados por este tipo de pensamiento, pero que más adelante se fueron desarrollando, ¿ya? Y que existieron hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Hay, por ejemplo, en la cultura olmeca existió en el 1200 a.C., la cultura maya en el 300 y el 700 después de Cristo, el imperio azteca a principios del siglo XIV, civilizaciones de los Andes centrales, ¿cierto?, que se sentaron, ¿cierto?, dentro de América. Acá hay un poco de cómo estas culturas vivieron, ¿cierto?, en los territorios que hoy día nosotros habitamos. Los aztecas, ¿cierto?, lo que hoy día es México, los mayas entre lo que es Perú, ¿cierto?, y Chile, y los incas propiamente tal en Chile, en lo que es hoy día Chile. Bien, entonces, a partir, ¿cierto?, del pensamiento mítico, ¿cierto?, es que aparece el pensamiento filosófico, ¿ya? Yo creo que alcanzamos a ver unas 2 o 3 diapos más, y dejamos las siguientes para la próxima clase. ¿Bien? Bien, antes yo le mencionaba, ¿cierto?, el pensamiento mítico y que estaba un poco relacionado con el pensamiento científico, ¿ya? Pero esto se le llamó científico ahora a este tipo de pensamiento, porque en realidad es el pensamiento filosófico, ¿ya? La principal diferencia está entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico para dar paso a lo que hoy día es el pensamiento científico, cosas que hoy día sí existen, ¿ya? No están dentro como, o sea, que van a tratar de explicar la realidad que hoy día nosotros tenemos y que va a poder ser observada, que va a ser algo que nosotros sí podamos experimentar, ¿bien? Entonces el pensamiento filosófico está relacionado con esto, con cosas que nosotros podamos observar, que podamos tocar, que podemos oler, ¿cierto?, que podemos experimentar finalmente. Y va a estar dado, ¿cierto?, se puede definir como un impulso que posee el ser humano para poder, de alguna manera, buscar explicación de las cosas, ¿ya? Y que también le va a permitir, como dice acá, diferenciarse de sí mismo. El pensamiento filosófico tiene características, ya es inquieto, es libre, es inconformista, es teórico y totalmente especulativo. Ya va a tratar siempre de tratar la teoría y poder explicar esto y poder observarlo. Y que está dado por esto principalmente, que busca, investiga y examina la respuesta sobre ciertos hechos fundamentales que no son explicados por la ciencia y que llevan al hombre a ser plenamente racional. Y no se sustenta en conjeturas para alimentar o sujetar sus afirmaciones, sino en verdades concretas y confirmadas, para buscar o indagar el por qué se inicia y el por qué se dan las cosas, apoyándose en la confianza dada
en la capacidad de la razón para hallar, ¿ya? O sea que, a diferencia del pensamiento científico, el pensamiento filosófico va a tratar de buscar muchas respuestas, ¿ya? No solamente llegar a una sola, sino que buscar muchas respuestas, y también porque tiene muchas preguntas, ¿ya? Esa es una de las diferencias del pensamiento científico. Bien, dice que el pensamiento filosófico es más libre y amplio por su carácter de lógica sin términos, ya que no se deja imponer o dominar bajo ningún marco. En la antigüedad, específicamente en la antigua Grecia, con Pitágoras, el pensamiento y reflexión filosófica comprende todos y cada uno de los ámbitos del saber humano, como la matemática, las ciencias naturales, la astronomía, las ciencias sociales, y en la actualidad la filosofía ha derivado varias ramas para el pensamiento particular de cada tema. Se habla de ramas como la metafísica, la teodicea, la gnoseología, la axiología, y ya por último se puede determinar que el pensamiento filosófico se apoya en tratar de responder y certificar específicamente dos interrogantes básicas, que son de dónde venimos y hacia dónde vamos. Principalmente estas son las dos preguntas que quiere hacerse la filosofía. Por lo tanto, están dentro de este pensamiento filosófico, ¿cierto?, para poder responder a todos los cuestionamientos que la filosofía tiene. Bien, hay cuatro términos que la filosofía va a buscar para convertirse, ¿cierto?, en una teoría o en un proceso de buscar, ¿cierto?, cuáles son las respuestas que puede ir dando a todas las preguntas que tiene, ¿ya? Y que son principalmente la racionalidad, la argumentación válida, la búsqueda de la universalidad y la causa de los fenómenos, de todos los fenómenos, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero la racionalidad. ¿Por qué el pensamiento filosófico, por qué filosofar debe tener, ¿cierto?, una racionalidad? Principalmente es porque existe una interacción humana, como dice acá, que necesita diferenciarse, ¿cierto?, de lo que no es racional, de lo que no es lógico, ¿ya? Para poder dar una respuesta, ¿cierto?, válida, para poder dar una respuesta que pueda satisfacer, ¿cierto?, a las personas. Entonces dice acá que necesitamos, ¿cierto?, una racionalidad, ¿cierto?, de tener como una lógica, ¿cierto?, un pensamiento un poco ordenado, ¿cierto?, de lo que nosotros podemos responder, ¿ya? Y dice que tiene relación, ¿cierto?, con esta interacción que va a tener el ser humano con los demás, ¿cierto?, y consigo mismo, para poder buscar estas respuestas válidas, ¿ya? La argumentación válida. También la filosofía necesita de esto porque, como quiere responder, ¿cierto?, a estas preguntas, necesita tener una explicación, ¿cierto?, argumentar en base oral o escrito lo que está tratando de explicar, lo que está tratando de ver. No vamos a ver... no vamos a ver algo que no se pueda argumentar. La filosofía no lo va a desechar, no va a dejar de estudiarlo, pero sí pues necesita encauzarlo, ¿cierto?, por algo que sea válido y que por algo que nosotros podamos finalmente experimentar, ¿ya? Dice acá que, como afirmamos anteriormente, la comunidad humana de argumentación es más extensa que la comunidad científica, y ello no solo es porque es mayor número de sus miembros, sino porque los presupuestos... Es un poco enredado el texto, pero quiero que me vayan siguiendo que por qué son como pasos que la filosofía tiene para poder filosofar finalmente, ¿ya? Que era esto de la racionalidad y de la argumentación válida. Argumentación quiere decir solamente que tiene algo que decir, que tiene que tener algo que pueda estudiar para poder responder, ¿ya? Las dos cosas más importantes, ¿cierto?, es esto de la búsqueda de universalidad y la búsqueda de los fenómenos. ¿Ya? ¿Por qué búsqueda de la universalidad? Porque la filosofía quiere llegar o va a intentar llegar a una respuesta para poder, ¿cierto?, contrarrestar con el pensamiento científico principalmente. Va a intentar, ¿cierto?, que esta respuesta universal sea para todos, finalmente, ¿ya?
dice que finalmente Luis Vázquez y Sandra Serrano, que son dos filósofos, señalan que el principio de universalidad debe leerse bajo dos claves, que podrían pensarse contradictorias, pero que, por el contrario, son necesariamente complementarias. Una primera clave que supone un proceso de abstracción mediante el cual se conciben los bienes primarios constitutivos de los derechos, como son la igualdad, la libertad o la paz, y que este primer paso de abstracción debe venir acompañado de un segundo movimiento que nos lleve al principio principal de los derechos humanos, la idea de vida digna, y al mismo tiempo se requiere de un proceso de abstracción que siempre ha acompañado a su persona en su contexto. Es un poco enredado en realidad este texto, pero tienen que tener claro que para que exista cierto este pensamiento filosófico va a tratar de buscar la universalidad, pero para que sea para todos, ¿ya? A eso se refiere principalmente. Y finalmente, ¿cierto? La causa de los fenómenos es porque el pensamiento filosófico, ¿cierto? Y la filosofía van a intentar, ¿cierto? Buscar una causa, buscar qué sucedió antes y qué sucedió después, ¿ya? Y que también intenta hacerlo la ciencia. La ciencia necesita que haya pasado algo, ¿cierto? Para poder estudiarlo, y también para poder ayudar a prevenir ciertos futuros sucesos, fenómenos que puedan existir, ¿ya? Son 4 principios que son importantes, que solamente como que el título, ¿cierto? Ustedes lo conozcan porque son parte del pensamiento filosófico, pero que no necesariamente les van a pedir que lo expliquen, ya, porque son un poco enredados a la hora de explicar. Que no nos vamos a adentrar, no nos vamos a como interiorizar en eso porque en realidad no tiene mucho sentido. Bien, y vamos a dejar la ética y la moral para la próxima clase y el pequeño repaso de esta clase también para la siguiente clase, para que lo podamos ver con más calma. Yo, como siempre, les voy a enviar el PowerPoint para que ustedes lo puedan leer. Si tienen alguna duda en palabras, ¿cierto? En conceptos, lo puedan también quizás googlear, para que también ustedes puedan quedar un poco más satisfechos. O lo podemos conversar la próxima clase. Bien, esto sería entonces por hoy. No sé si hay dudas, preguntas. ¿Queda más o menos claro? Voy a detener la clase.